voy a empezar yo. Sí. Y no sé por qué lo del speaker. Lo del speaker está bien, pero creo que sería un subtítulo del periodismo gráfico. Yo diría que esta es la historia de la radio. La historia de la radio argentina. No reduzcamos esto a Mendoza. En este museo que estamos emitiendo esta acertada decisión de Carlos y de Tíndaro, encontramos la historia en estos metros cuadrados. Mi preocupación mayor sería en todo caso saber cuál va a ser el destino que le van a dar a esta historia. Sí, es la nuestra también. Es nuestra preocupación, nuestra gran preocupación. Porque todo esto que vos ves y que lo apreciás como hombre de radio, gran experto y conocedor, a muchos no es que no les interese, sino que al no conocerlo, no lo pueden disfrutar. Y lo que queremos es, una vez conseguido, tratar de hacer un mini museo o algo por el estilo, dejarlo ahí y que lo disfruten, que haya alguien que comente sobre el material, que les haga escuchar viejos discos 78, que les explique por qué era Caruso el que querían los mafiosos, por qué razón Caruso se difundió tanto, al igual que otros tenores. Eso es lo que realmente está en esta fiesta de lo que es la radio, el cine, la fotografía. Digo una fiesta porque utilizo un término tuyo. Déjame preguntar. Ustedes no se imaginan lo que significa Tíndaro Muscará haber trabajado con él, haber aprendido con él, haber compartido con él. Porque caminando por la radio con Tíndaro eran pasos de aprendizaje. Y nos quedaron tantas cosas, aunque todavía somos jóvenes, y tan distintas, por otra parte, Tíndaro, tan distintas. Sí, No sí. ni mejores ni peores. Son distintas. Claro, pero tienen un punto de encuentro. De encuentro. Claro. Y en ese punto de encuentro es donde se produce la crisis. Y ahí en la crisis es donde la gente que tiene cierta capacidad, cierta inteligencia, soluciona el problema. Porque acepta puntos de vista, los convalida de alguna manera, los analiza y saca una solución. La radio debe ser suma, no resta. Absolutamente. Hace algunos años, en vida de Don Otero Fresentese, Sí, señor. de quien tengo un recuerdo imborrable, tuve siempre un gran aprecio por él, yo conversaba con un expresidente de la Liga Mendocina de Fútbol. Perdón, Carmelo Pagliocco también debemos incluirlo junto. No, yo ¿sabes qué pasa? Que cuando vengo en el 78, lo conozco A Tíndaro. Fresentese. No tiene nada que ver el resto, porque no los conocí. Está bien. No los conocí. Está bien. Si acá no estoy haciendo una evaluación ni de capacidad. No. Yo con mi amigo estuvimos hasta el último momento. Largas charlas en su casa de frente al Parque General San Martín, acá en la calle Boulogne-sur-Mer. Donde había estado LOR. donde ajá. Ah, bueno. LOU. Yo me confundo con la radio argentina. Él vivía en el viejo barrio, en el barrio gráfico, Claro, el claro. de prensa. Allá. Así es. Entonces eran tantas las charlas que teníamos. Él hablaba del Gimnasia de la selección argentina del campeona del 50. Cuando conocí el valor de la historia de la Liga Mendocina de Fútbol, eso me llevó a conversar con un expresidente de la Liga, que él hubiese estado en condiciones, porque todavía Otelo estaba en condiciones físicas y anímicas de hacerlo, decía, aprovechenlo,
No lo dejen escapar. Es la última historia del fútbol de Mendoza. Lo que les puede contar lo que pasó en el año 33. Lamentablemente, y esto es casi una repetición en muchos aspectos de la vida argentina, lo dejaron pasar. Y hoy, note, el fútbol de Mendoza, por ejemplo, no tiene historia. Claro. No tiene historia. Claro. No lo podemos, porque el fútbol de Mendoza, con todo el respeto, no es el diario Los Andes. Así es, bien dicho. No es solamente la parte gráfica. Por eso yo tengo grabaciones de Antonio Bibiloni. Fuimos compañeros en el EB10, en la radio de Cuyo. Antonio Bibiloni venía muriéndose, se estaba muriendo, venía tomándose de las paredes y llegaba a la radio. Uh-huh. Eso demostraba lo que era su vocación. Y yo traté de conseguir de alguna manera, y alguno por allí en la radio me dio algunas copias y todavía las mantengo. Sí, aquellos relatos increíbles de Luis López Castañús. Vos me has hecho escuchar mucho. Otro relator, claro, deportivo también magnífico, que relató el Mundial 78. Y tantos otros que habían acá. Y además gente que tenía vocación, como Castro Díaz, y nunca pudo relatar un partido de fútbol, porque no lo dejaron. Habían otros intereses. Bueno, pero volvamos al anterior. Sí. El destino de todo este museo, sí, ¿lo tenés marcado? Lo estamos marcando en estos momentos. Con Carlos García, con Carlos Sosa y con otros amigos que tratan de ubicar, de ver dónde vamos a colocar 15.000 long plays más o menos, otros tantos discos 78, y que son material incunable. Y digo por qué incunable, porque en una oportunidad, a través de un pariente mío, vino alguien que quería asegurar, que estaba relacionado con los seguros, y se acercó acá y me dijo: no lo podemos asegurar. No tiene precio. No tiene precio, claro, no podríamos asegurar esto. Y uno lo ve a alguien por ahí y dice: qué basura, qué porquería. Y es lógico, es viejo, es material viejo, pero suena a tal extremo que el hijo de Caruso no quiere escuchar un disco de su padre que no sea en 78 y una Victrola. No quiere escuchar las modificaciones hechas por la computación. Lo quiere escuchar así, todavía está vivo el hijo de Caruso. Yo creo que no nos debemos colgar del gobierno, sea quien sea. No. Pero es el gobierno el que tiene que tomarlo esto desde ya como un tesoro inapreciable. Yo creo que sí, y yo tengo mucha fe, sobre todo en los jóvenes. Yo hablo mucho con los jóvenes, aquí vienen muchos jóvenes, y a los jóvenes les he despertado el interés por todo esto. Y cuando vienen se sienten muy bien porque están rodeados por la historia. De mis alumnos me siento muy feliz porque sé que conocen todos los días algo más de la historia de la radio, y sobre todo de la radio de Mendoza, que muchos escritores que hablan de radio no han tenido en cuenta. No me refiero solamente a Mendoza, sino al interior. Se han olvidado, no conocen. Tengo pruebas de eso, pero no viene al caso. ¿Vos tenés la colección más amplia de los Beatles? Yo creo que sí, porque junto con Teo Veras, en República Dominicana, hicimos la historia de los Beatles, que Carlos pasó a CD, y la trajimos, se llama 24 horas con The Beatles, y la locución la hacía Teo Veras. Me envió incluso los equipos, los compramos con Héctor Aloya, claro. esa producción. ¿Y está en poder de...? No, está en mi poder, Ajá. Y él también tiene una copia de ese material. Pero Héctor me dijo: este material seguilo manteniendo vos, cuando yo lo necesite te lo pido o lo que sea, pero yo tengo las grabaciones originales. Y allí está
la más amplia historia de The Beatles. Manejando los tiempos de radio, y como vos sos un hombre de radio, la pregunta es muy amplia, demasiado amplia para los minutos que disponemos y para otorgarle al televidente también la suficiente información. ¿La radio de antes o la radio de ahora? Las dos, porque no ha cambiado nada. El que diga que ha cambiado la radio, yo estimo particularmente que se equivoca. La radio sin el hombre no significa nada. Y la única diferencia que puede haber es tecnología. Pero la tecnología es demasiado fría. Se necesita el vivo, el contacto permanente, el ruido a papel, el ruido, la risa, el contagio nocturno. Los errores, las equivocaciones, las puteadas que vos has mostrado en una de las emisiones. Sí, claro. De la chica que le tocan la cola, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque anteriormente en la radio de los años 20 en adelante no teníamos posibilidad de conseguir que un grupo de personas nos llamara por teléfono, porque no habían teléfonos, lisa y llanamente. Conseguir un teléfono a mi familia le costó 25 años. Entonces no podías llamar. Hoy día sí. Hay más de 1 millón de personas solas en Buenos Aires que están llamando permanentemente a las radios. Sí. Y llaman a la noche. Tíndaro, y la calidad de la radio, la calidad, la utilidad o utilización del idioma en algunos aspectos vulgar. Eso no lo apoyo ni me agrada. No, por supuesto. No hay ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque hay un diccionario que tiene 90.000 palabras. Si vos utilizás palabras que están fuera de lugar, como un poco corridas en el dial, te diría, por utilizar un término radial, no estás cumpliendo una verdadera función formativa, que es una de las funciones de la radio. La otra es entretención, una de las más importantes. Pero de la parte formativa se olvidan todos. Escuchar agravios lo podés decir de otra manera, más sutil, y herir más, si querés. ¿Por qué? Porque para eso está el diccionario, como te digo, con 90.000 palabras, de las cuales podés extraer las que más quieras, lisa y llanamente. Comencemos por eso. Por tener más vocabulario, agregar una palabra por día a nuestro vocabulario. Nos hace sentir más felices y con mayores posibilidades de hablar con el otro, ¿no? de comunicarnos más. Esta basura que te encontramos en el dial estos últimos años, que se han incorporado, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con esto? Yo pondría en vigencia la ley. La ley no lo permite. Ni la 22.285 ni tampoco esta. Esta como que te da ¿A qué te refieres? A la nueva ley está funcionando. No es que esté funcionando a partir de ahora, porque la ley está funcionando hace 4 años. Lo que pasa es que dentro de la ley hay muchos artículos que no han sido reglamentados. Entonces ahora han comenzado a reglamentar esos artículos. Cuando se reglamente como corresponde, va a estar totalmente prohibido hablar de la manera como se está hablando y se está dirigiendo al público y sobre todo a los chicos. Esperemos que sea así. Eso es lo que yo quiero y creo. Hemos hablado casi todo. Una parte así chiquita. Pero volviendo a la actualidad de la radiodifusión y de los medios en general, ¿cuánto han influido los multimedios en el beneficio que pueden haber otorgado y en la defección que también hicieron propia los multimedios en la utilización
de los diversos canales. No estamos hablando de la televisión, de ese acaparamiento de medios que es todo lo mismo y no es nada. ¿Cuánto han influido los multimedios? Los multimedios sí. Han influido muchísimo porque ha habido mucha presión. Nosotros, yo lo puedo decir con propiedad, cuando iba a las radios a trabajar me encontraba con enormes listas, con esas que están apareciendo ridículamente ahora. Yo tengo esas listas fotocopiadas por ahí desde hace muchos años, porque llegaba a la radio y comenzaba a temblar, porque veía una lista impresionante de prohibiciones que se iban sumando, las iban pegando. Era un papel que llegaba desde arriba hasta abajo, hasta el suelo. Entonces, antes de comenzar un programa, tenías que ir y leer cuáles eran los prohibidos. Y no solamente nombres que dieron en algunas notas que he visto por televisión, sino temas musicales, que eran lo más importante, porque podías poner un tema, pero podía importar tanto el nombre del tema, lo que decía, o quien lo interpretaba, o el autor, aunque lo cantara yo. Si cantaba un tema de Tejada Gómez, estaba perdido. Los multimedios han influido mucho en todo esto. Se ha recontra comercializado todo. Absolutamente. Y la presión que ellos han sufrido era la presión lógica de te doy publicidad o te la quito. Los periodistas, los jóvenes periodistas, se van a encontrar con un mundo distinto al que por el cual transitamos nosotros. Sí, va a costar mucho más el trabajo. Sí. Hoy mucho más, el doble va a costar. Porque no se puede mantener un equipo de gente de 6 o 7 personas si no es por la publicidad oficial. De modo que si yo te quito publicidad, el porcentaje que te corresponde por categoría de radio, A, B o C o como fuere, y no te lo doy, ese porcentaje de publicidad, ¿cómo mantenés a esa gente? La forma sería, fulano, tráigase un cliente, pero no todos somos vendedores. Y no, pero no lo hacemos. No. Y lo más lamentable es que ese fulano cumpla la función que cumpla en el medio, en el aire, y que se dirige al público, esté despreocupado de ese tema. Esté preocupado por ir con el facturero bajo el brazo. Así es. Es el speaker. Es la historia. Es Tíndaro Muscará. Gracias, amigo.